Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a conversar sobre temas de arqueología bíblica. Vamos a estar comentando varios artículos publicados por la Sociedad de Arqueología Bíblica en cuanto al templo samaritano del monte Gerizim. Y vamos a comentar acerca de los orígenes de este sitio, las excavaciones que se han ido desarrollando. Vamos a ver si encontramos alguna evidencia bíblica que respalde este sitio de adoración para los samaritanos y también referencias y datos contemporáneos y antiguos en cuanto a todo lo relacionado. Como siempre, pues muy contento de estar una vez más con todos ustedes, dándoles la bienvenida a este encuentro con la historia y mucho más. También les quiero animar a que no se pierdan ninguno de estos podcasts que, como cada lunes a las 8 de la noche, hora de España, se transmiten por www.laradiodelahistoria.com. Y también no olvide de seguir en las redes sociales con el hashtag Histo Misterio en Facebook, Twitter y Instagram. Ahora sí, pasando al tema del podcast de hoy, vamos a hablar sobre el monte Gerizim. ¿Qué evidencias tenemos? ¿Qué es el monte Gerizim? La conexión con los samaritanos, etcétera, etcétera. Y además de esto, hay que decir que el monte Gerizim es una montaña que está situada precisamente en las inmediaciones del West Bank, en la ciudad de Nablus, en el territorio que se disputa entre Israel y los palestinos. Y en cuanto al monte Gerizim, en hebreo se llama Har Gerizim, en árabe Jabal Gerizim, y pues es una de las dos montañas de estas inmediaciones en este valle que se encuentra en la ciudad de Nablus. Y la otra montaña es la montaña Ebal, que de hecho, si recordamos en la narración bíblica, estas fueron las dos montañas donde, de acuerdo al texto bíblico, cuando la nación de Israel salió de Egipto, Dios le dice a Moisés que ponga a un grupo de israelitas en una montaña, en la montaña Ebal, y otro en el monte Gerizim, donde se van a pronunciar bendiciones y maldiciones, etcétera, etcétera, para que nos situemos en contexto de qué estamos hablando. Es, de hecho, se considera la montaña más sagrada para los samaritanos. Los samaritanos que hasta este mismo día existen. Recordemos que son mencionados en las escrituras hebreas, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. También se mencionan en el Nuevo Testamento. Y en cuanto a los samaritanos, hay que recordar que los samaritanos mismos dicen ser descendientes de las tribus de Israel, se consideran a sí mismos israelitas, y su religión, sus textos igual, tienen la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, y tienen también el libro de Josué, y preservan tradiciones, etcétera, tal y como los tiempos antiguos. Y para ellos el monte Gerizim fue un sitio donde estaba un templo antiguo que ellos construyen, y un sitio sagrado y de adoración. Tal como para los judíos, para la nación de Israel, Jerusalén es la ciudad sagrada, y el monte del templo, donde se construyó luego el templo de Salomón y luego el segundo templo, se considera el sitio sagrado donde, de acuerdo a la tradición bíblica, se debe adorar a Dios. Los samaritanos, que técnicamente se consideran una secta del pueblo de Israel o de los judíos, pues dicen que no, que el sitio sagrado donde se debe adorar a Dios es en el monte Gerizim, y allí fue donde ellos construyeron un templo, y allí es donde desarrollaron sus prácticas, y de ahí la diferencia que hay, ¿no?, entre los judíos y entre los samaritanos en cuanto a religión me refiero. En cuanto a esto, se han hecho una serie de excavaciones, y de hecho sabemos que el templo que se encontraba en el monte Gerizim, porque en estos momentos no hay nada, esto solamente hoy día es un montón de ruinas, pero el templo que estaba allí en la antigüedad es muy parecido a los templos que estaban en el Oriente Próximo en aquella época. Se dice que este templo es muy probable que se construyera en el siglo V antes de nuestra era. Y vamos a adentrarnos en cuanto a este asunto.
lo interesante es que las excavaciones arqueológicas que se han ido desarrollando, excavaciones, piedras que se han encontrado, inscripciones, huesos de animales que se sacrificaron en el sitio, los arqueólogos pues han tratado de reconstruir cuáles fueron los posibles rituales que se desarrollaron en este sitio. Y vamos a conversar de esto en más detalles. Algo interesante, y aquí tomando como base un artículo publicado por la arqueóloga, la profesora Anne-Cathrine de Hemmer Gutme de la Universidad de Copenhagen, que trató de reconstruir precisamente estos rituales que se desarrollaban allí en ese templo, en el monte Gerizim, la montaña más sagrada para los samaritanos, ya les decía. De hecho, los samaritanos dicen que cuando Abraham llevó a su hijo Isaac para ser ofrecido a Dios en sacrificio, dicen los samaritanos que fue precisamente allí, en esa montaña, en el monte Gerizim. Para el pueblo judío, el pueblo de Israel, dice lo contrario, dice que es en Jerusalén, en el sitio donde está el monte del templo. Pero lo menciono para que vean qué interesante estas dos corrientes que se han desarrollado. Por supuesto, la tradición samaritana, que se ha quedado reducido a ellos, y en cuanto a la tradición bíblica, que es la más potente, digamos, y que luego pues todas estas enseñanzas pasaron al al cristianismo. En cuanto a esto, la profesora Gutme pues apuntaba en cuanto a estas inscripciones que se han encontrado. Y algo interesante, cuando se desarrolla o se hace arqueología, siempre se va a las fuentes bíblicas tratando de ver si hay alguna correlación. Lo primero que hay que decir es que aunque los samaritanos se mencionan en el texto de las escrituras hebreas, sea el Antiguo Testamento, para que entendamos, aunque los samaritanos se mencionan, el monte Gerizim no se menciona en la Biblia en este sentido. O sea que en las escrituras hebreas, en el Tanaj, no encontramos para nada mención del monte Gerizim. Donde sí encontramos una referencia en cuanto al monte Gerizim es en el Nuevo Testamento cristiano, y lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 4, donde Jesús está teniendo una conversación con la mujer samaritana, y durante la conversación ella le dice a él, ¿no? Le dice a Jesús, bueno, ¿cómo es que tú, si eres judío, hablas conmigo que soy samaritana? Y comienza una conversación y le dice, percibo que eres profeta. Nuestros ancestros adoraron en esta montaña, en el monte Gerizim. Pero tú dices, diciéndole ella a Jesús, tú dices que el lugar donde se debe adorar a Dios tiene que ser en Jerusalén. Y entonces la conversación continúa. Podemos incluso citarla brevemente en Juan capítulo 19. Y ella le dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí pues encontramos esta referencia, ¿no? Esta pequeña conversación entre un judío y una samaritana. La samaritana dice, nosotros adoramos en Gerizim, porque esta conversación continúa. He citado brevemente solamente el capítulo 4 de Juan. La samaritana le dice, nosotros adoramos en monte Gerizim, ustedes dicen que no. El judío le dice, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, y es en Jerusalén, la salvación viene de los judíos. Pero lo interesante de esto es que aquí es la mención que encontramos, ¿no? En cuanto a este sitio sagrado para los samaritanos. Y en cuanto a esto, este pasaje bíblico y otros textos históricos pues nos dejan ver claramente que el monte Gerizim fue un sitio primario sagrado de la adoración de los samaritanos. De hecho, hasta el día de hoy presente, los samaritanos, cuando celebran la Pascua, pues ellos van al monte allí, a la montaña, porque de hecho la mayoría de los samaritanos viven alrededor de esta montaña, en las villas y aldeas aledañas. Y aunque hoy no hay templo allí, ya les decía, solo un montón de ruinas, etcétera, pero aún así ellos van y celebran allí sus rituales, la Pascua y los sacrificios de animales que hacen, y luego cenan y comen en familia, etcétera, etcétera, para que tengamos presente. La arqueología o la evidencia arqueológica que tenemos, ¿qué nos dice al respecto? Bueno,
los hallazgos que se han hecho, las excavaciones que se han hecho, pues nos dejan ver de que hay una evidencia de un templo que existió en el sitio. Un templo que, como ya les decía, data de aproximadamente el año 450 antes de nuestra era, o sea, el siglo V, durante la época del Gran Imperio Persa. Este complejo del templo que existió allí parece que se expandió en algún momento durante el periodo helenista, o sea, después de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, cerca del año 200 antes de nuestra era. Y al parecer, este templo estuvo funcionando hasta la época de los macabeos, cuando los macabeos lo destruyeron en el año 110 antes de nuestra era. Los macabeos, recordemos, fue cuando era un grupo de soldados rebeldes judíos que se levantaron contra la dominación griega, cuando los griegos dominaban el territorio de Israel, de Judea. Los macabeos se levantan y echan a los griegos, y al parecer los macabeos destruyeron este templo samaritano en el año 110 antes de nuestra era. Y hay que recordar que para esta fecha ya aquí está la diferencia, ¿no? Los samaritanos adoraban en Gerizim, la nación de Israel, el pueblo judío adoraba en el templo de Salomón en Jerusalén. Ahora, la omisión de este monte Gerizim y el templo que vi allí, pues en las escrituras hebreas y en el Nuevo Testamento tampoco se menciona explícitamente, solamente se hace referencia o se deja ver, pero tampoco esto es sorpresivo, porque de hecho este templo, ya como vemos, se destruyó en el año 110 antes de nuestra era, y se destruyó antes de que incluso el Nuevo Testamento fuese escrito. Por ello es que cuando la samaritana habla con Jesús, habla en pasado, y le dice: nuestros ancestros adoraron en este sitio. O sea, el templo ya no estaba para ese momento, aunque tenemos evidencia que al parecer mucho tiempo después de la muerte de Jesús y mucho tiempo después de que se destruye el templo judío de Jerusalén en el año 70, al parecer para el año 200 los samaritanos vuelvan a construir un pequeño templo allí que vuelva a ser destruido. Cuando los cristianos o cuando el Imperio Romano se hace cristiano y se empiezan a construir iglesias en la tierra de Israel, Judea, etcétera, pues encontramos que la religión de los samaritanos se prohíbe, y de hecho los cristianos construyen en la cima del monte Gerizim una iglesia, y o sea, mostrando aquí la dominación ahora de la religión imperante, en este caso representada también por el Imperio Romano, que vemos ahora este dominio. Y de hecho se construye hasta un castillo en la montaña para proteger a la iglesia, y prohibieron las prácticas de los samaritanos. Las guerras continuaron porque esto llevó a los samaritanos a levantarse en guerra contra Roma, y tomaron nuevamente gran parte de Samaria y destruyen todas estas iglesias y todo este sitio que había, aunque finalmente la rebelión de los samaritanos fue aplacada y fueron masacrados terriblemente por las tropas romanas y sus aliados. Para que tengamos presente cuánta historia, cuánta complejidad hay envuelta en todo lo relacionado con los samaritanos, esta montaña y en los templos y construcciones que habían allí. También podemos decir de que, y esto está más, tenemos evidencia clara, ya les decía, de que esta montaña, el templo que había en esta montaña, que data de la época del período persa, pues la gente se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que las escrituras no mencionen nada sobre este templo que vi allí? Porque por lo menos uno espera encontrar evidencia en el Antiguo Testamento, en las escrituras hebreas, por ejemplo en el libro de Nehemías, que también se menciona a los samaritanos cuando el pueblo judío regresa del exilio en Babilonia y van a intentar reconstruir el templo en Jerusalén. Los samaritanos están allí y le crean problemas a los judíos, y hay una división y un problema entre samaritanos y judíos, porque los samaritanos denuncian a los judíos contra los persas para que no se construya el templo nuevamente en Jerusalén, y esto crea fracturas y problemas entre los judíos y los samaritanos hasta la época de Jesús en el siglo I. Entonces vemos que no hay mención como tal de ese templo, ya les decía, en las escrituras hebreas, y en el Nuevo Testamento solamente hay una pequeña indicación, referencia, aunque no se menciona el templo como tal específicamente, pero sí hay una referencia de la samaritana en cuanto al sitio sagrado que tienen ellos, y el sitio sagrado de Jesús y de los judíos, en este caso el templo de Jerusalén. Hemos de decir también que las excavaciones arqueológicas que se han desarrollado en el sitio han desenterrado una serie de inscripciones, piedras con escritos que son ofrendas conmemorativas.
en las piedras se ha encontrado estas inscripciones que contienen primeramente el tipo de la ofrenda que se hace. Segundo, el nombre de quien da la ofrenda a Dios, a la deidad. Y también, tercero, en este caso, el nombre del representante con su familia. Y encontramos, y la profesora Gutme, pues claramente ha identificado aproximadamente 50 de estas ofrendas allí, ¿no? Y normalmente se encuentra la inscripción que dice, para buena remembranza. Una inscripción que está dedicada a la divinidad, a Dios allí en esa montaña. Y hago una salvedad explicando que los samaritanos, por supuesto, como les decía, que consideran solamente los 5 libros primeros de la Biblia y el libro de Josué como sagrados para ellos, pues claramente se consideran monoteístas y igual se consideran parte de Israel y se consideran parte como adoradores del mismo Dios de los judíos y de los cristianos y de los musulmanes, etcétera. Y pues encontramos estas ofrendas con estas inscripciones. Incluso hay ofrendas que dejan ver dedicaciones a pues a la deidad, en este caso al mismo Dios de Israel, el mismo Dios de los judíos, que es el mismo Dios de los samaritanos. En cuanto a esto, se nos deja ver claramente de que esta inscripción que dice para buena remembranza, al parecer esto lo era a propósito, porque lo encontramos en muchas inscripciones, no solamente en este sitio, sino también por toda la costa este del Mediterráneo, de otras culturas incluso, porque es como un recordatorio que aquel que llevaba la ofrenda lo hacía a la divinidad. O sea, este llevaba una ofrenda, un cabrito, o digamos que otros dos animales que eran permitidos por la ley, pero también porque los samaritanos, ya les decía, siguen la misma observancia de la ley de Moisés. Y digamos que un toro, etcétera, o incluso habían ofrendas de grano, ofrendas de frutas, aceite, etcétera. Y todo esto se ha encontrado huesos y demás en el sitio. Y la piedra, se hacía una piedra con una inscripción y se colocaba dentro del templo para que la divinidad, o sea, Dios, se acordase de la ofrenda que le hacía a la persona. Porque ellos creían que la divinidad habitaba dentro del templo y técnicamente si ponías la piedra dentro del templo, la divinidad, cuando anduviera por allá adentro, vería tu piedra y se acordaba, esta es la ofrenda de fulano de tal. Y aquí, pues lo que me ha pedido es tal cosa. Porque en la inscripción o en las piedras encontramos lo que ellos pedían, ¿no? Daban una ofrenda, pero esperaban que Dios le diese algo en cambio. Y incluso el mismo que llevaba la ofrenda u otros adoradores, cuando entraban al recinto del templo, al patio donde se congregaba la multitud, pasaban entre estas piedras y ellos mismos podían verla y acordarse. Y muy probablemente, dice la profesora, que ellos podrían incluso murmurar para sí, para buena remembranza, para buena remembranza, para buena remembranza. Estos rituales, ¿no?, que hacen los practicantes. Incluso podían tocar la piedra. Y estos son reconstrucciones, o sea, hipótesis, por lo que podemos observar de la religión actual y de las prácticas tanto judías y de toda esta región de aquella época, para que nos situemos en contexto. Y mucha gente, claro, no sabían leer, también esto es claro. Pero es probable que muchos feligreses sí supiesen leer y le leyesen las inscripciones y las piedras para otra gente. O incluso los mismos sacerdotes en el templo podían leer lo que decían las inscripciones para aquel que hacía la ofrenda o para la gente que estaba allí. Y esta era una manera también de visualmente, físicamente tocar aquella piedra. Era algo conectado con la fe del samaritano, con la ofrenda, con el sacrificio, con la divinidad, un sitio sagrado, santificado, etcétera, etcétera. Muchas de estas piedras pues ya les decía, están preservadas y se guardan en el Museo del Buen Samaritano. Se encuentran estas piedras. Y él decía que es muy interesante porque muchas contienen incluso el nombre de Dios con los caracteres hebreos antiguos, o en este caso el alfabeto samaritano. En cuanto a esto, pues les decía que estas inscripciones son muy similares a otras dedicaciones que se han encontrado en otros templos de otras culturas de alrededor, pero de esta misma zona del Mediterráneo. Y nos dejan ver que tienen un parecido a otras inscripciones en el idioma arameo, dedicatorias y graffiti también, que se encuentran por toda esta zona en otros templos. Y dicen la misma frase, para buena remembranza. O en otras palabras, que él o ella sea recordado para bueno. O sea,
son frases que escribían como devotos, ¿no? Para la divinidad, que se acordase Dios de ellos. Y estas inscripciones pues se dejan ver que son aproximadamente del periodo del año siglo segundo antes de nuestra era hasta el siglo segundo de nuestra era. Las que se han encontrado en otros santuarios, por ejemplo, las que se han encontrado en Hatra y en Asur, en Irak, por ejemplo, o en Palmira, en lo que hoy es el día moderno, en Siria. Y estas dedicaciones con este tipo de inscripción para buena remembranza, que fulano de tal sea recordado para bien, etcétera, son comunes de las épocas del periodo helenista, cuando los griegos dominaban esta zona, y también del periodo romano, cuando los romanos pues también tenían control fuerte sobre estos territorios. Entonces, para que tengamos presente otra vez, no hay ninguna duda, las excavaciones que se han hecho allí dejan ver claramente que existió un templo, se han hecho reconstrucciones del sitio y se han encontrado restos del castillo que existió allí también, de la iglesia que existió y diferentes huesos, etcétera, de sacrificios que se realizaron en algún momento por los samaritanos, etcétera, etcétera. Entonces, pues hemos llegado ya al final de nuestro podcast para el día de hoy. Ha llegado la hora de despedirse. Como siempre, muy agradecidos a todos por su atención. Gracias por haberme escuchado. Siempre les digo que no dejen de revisar el contenido adicional de mi canal para estar atentos a otros temas históricos de arqueología bíblica y también visitar la radiodelahistoria.com porque también va a encontrar otros temas relacionados con el misterio, también temas históricos, historia antigua, medieval, contemporánea. Y también no olvides de seguirme en las redes sociales. Puede visitar mi canal de YouTube en español con mi nombre, Joel Ben Habib, y puede encontrar muchísimo material como este que hemos presentado el día de hoy. También con mi mismo nombre puede visitar mi canal en inglés o seguirme en las redes sociales, en mi página de Facebook con mi nombre o en Instagram. Agradecidos como siempre y pues nada, hasta un próximo podcast donde vamos a continuar con historia y mucho más. Un saludo grande para todos.